Una vez llegó una discípula y se sentó así enfrente de mí y me dijo, yo quiero llevar toda mi purgación en un año o dos. Y le dije, pues te vas a tener que ir con otra persona a que te guíe, porque no vas a tolerar la cantidad de cosas que salen. Pero si es gradual y progresivo, la persona prácticamente lo puede asimilar muy bien. A veces casi ni se está dando cuenta de que está verdaderamente eliminándose ese ego. A veces puede detectar ya el resultado. Por ejemplo, supongamos una persona, es un ejemplo y nada más, que es muy celosa o muy envidiosa. Y entonces hace su práctica, pasan años y un día literal y genuinamente se observa a sí misma y dice, ya no siento esa envidia o esos celos, ya desapareció. Ni siquiera fue consciente de la purgación. Pero el fuego le llamamos ha quemado aquello que no es de su propia naturaleza, lo ha disuelto. Y como lo ha disuelto, lo ha desaparecido completamente. ¿Sí se entendió? Entonces la persona dice, ya no siento lo que yo sentía. Sentía envidia o sentía celos o cualquier otra cosa que la persona acostumbraba a vivir emocionalmente. Eso lógicamente luego acompañaba sus propios pensamientos, acompañaba sus propios actos y creaba su realidad en función de esa sensación, vamos a decir, miedo, odio, envidia. Experimento celo, envidia, entonces eso genera ciertos pensamientos en contra de la persona que yo envidio, y esos pensamientos generan ciertas palabras hasta mis semejantes en contra de esa persona que envidio, y se van creando realidades hacia esa persona y voy yo creando una realidad en mí. ¿Sí se entendió? Entonces, la activación del fuego lo que hace es que todo eso que no es tu verdadero ser, lo va disolviendo lenta y gradualmente. Está bien hecho el programa para que no haya una experiencia demasiado, digamos, intolerable de la purgación. ¿Sí se entendió? Cuando el fuego ya puede subir dulce y suavemente, prende el centro de la cabeza. ¿Sí se entendió? Y entonces podríamos aplicar, por ejemplo, a un místico cristiano más después de los padres del desierto, como San Juan de la Cruz. Entonces dice, el fuego del Espíritu Santo, cuando entra al principio en la vía purgativa, dice, le sucede lo mismo a esa persona que le sucede a un madero en presencia del fuego. Primero lo hace chillar y tronar. ¿Ven? Meten ustedes un tronco en una buena fogata, meten un tronco y contra más verde, ¿no? Entonces truena y retruena y chilla y rechilla, porque el fuego está buscando penetrarlo y domarlo. ¿Sí se entendió? Conforme el proceso avanza, eso logra, lo penetra y lo doma. Entonces llega un momento en que tú agarras ese gran tronco y ya no chilla ni truena, y lo rompes, ¿no? Y entonces adentro está hermoso, todo rojo, todo precioso. ¿Sí se entendió? Quiere decir que ese fuego ya lo penetró y lo limpió. Entonces, por eso San Juan de la Cruz, cuando ellos hablan de este proceso, hablan del fuego del Espíritu Santo. ¿Ok? Y en el Antiguo Testamento, como David dice, ¿no? Entró el fuego en mí y penetróme hasta el fondo de los huesos. O sea, es una activación muy literal, no es metafórico. No estamos hablando aquí de que ese fuego es como una idea romántica. La persona que empieza a activar el fuego se da cuenta que es verdaderamente una energía viviente de altísimo voltaje. Pero todo está hecho, ¿no?, para que el proceso sea muy lento y gradual. ¿Sí se entendió? Y que la persona vaya pasando todo el proceso de limpieza casi sin darse cuenta.